Leonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Rebeca, muchas gracias por tu entrevista. Mira, pues vamos a comenzar con el tema principal, ¿no? ¿Qué son los derechos de los animales? ¿Por qué derechos y la diferencia entre derechos y bienestar de los animales? Bueno, la diferencia es fundamental. Digamos que la protección de los animales es simplemente cuidar que en las condiciones en las que se los tiene para ser utilizados, pues sean menos dañinas para ellos, por ejemplo, jaulas más grandes o unas condiciones de vida más higiénicas, por ejemplo, en el proceso en el que van a ser convertidos en objetos para nuestro uso. En cambio, la idea de los derechos de los animales se cuestiona precisamente este uso. Y bueno, la idea de qué derechos es simplemente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser torturados y obviamente el más ambicioso de todos sería el derecho a no ser considerados propiedad. Si abrazáramos estos 4 derechos, digamos, pues obviamente pondríamos en cuestionamiento el uso que damos a los animales, tanto para la alimentación, la vestimenta, los laboratorios o el entretenimiento. Entonces la idea de promover los derechos de los animales es cuestionarnos si realmente estamos justificados para hacer con ellos lo que hasta ahora hemos hecho. Excelente. Tú has comentado también de una perspectiva ética. ¿A qué se refiere esta perspectiva ética sobre el trato a los animales? Pues sí, mira, el trasfondo de esta idea de derechos para los animales es básicamente precisamente ético. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento es si no haríamos este tipo de cosas con miembros de nuestra especie, ¿por qué si los hacemos con miembros de otras especies? Cuando en realidad no somos tan diferentes. Está comprobado que al menos mamíferos y aves compartimos un sistema nervioso central, que tenemos capacidad de sentir dolor y placer, y todas las cosas que hacemos con los animales, si las practicáramos con seres humanos, nos parecerían una aberración. Muchas de ellas incluso están prohibidas, pero con los animales parece ser una cosa habitual. Entonces lo que hace precisamente la ética es cuestionarnos si estos hábitos tienen buenas razones para seguir existiendo, y ahí es donde entra la idea del activismo a favor de los derechos de los animales, que nos hace reflexionar que en realidad no tenemos buenas razones. ¿Qué te inspiró a ti a hacerte activista? Me inspiró la gran necesidad de que alguien en español tuviera información sobre lo que sucedía con los animales. Cuando yo me hice activista, pues me di cuenta que a la hora de hacer búsquedas en internet, toda la información estaba en inglés. Entonces me inspiró precisamente a hacer traducciones para que gente en Latinoamérica o en Hispanoamérica se enterara de qué pasaba con los animales, porque siempre he creído que la información es poder. Al principio, claro, pensé que simplemente con el hecho de sostener una pancarta en una manifestación o asistir a algún tipo de protesta ya era suficiente. Después me di cuenta que no, que se necesitaba mucho más trabajo de fondo, que todo trabajo es necesario, pero que había que hacer algo mucho más profundo para cambiar la situación de los animales. Entonces creo que siempre he estado muy inspirada por las causas justas, y de las mayores injusticias que veo en mi vida es el trato que damos a los animales no humanos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros activismo? De cualquier manera. A veces creemos que ser un activista es militar en una ONG, o sostener una pancarta, o participar, digamos, activamente, pero no necesariamente. Hay gente que desde su vida personal decide simplemente dejar de comer animales, eso es una forma de activismo, o que tiene más tiempo para hacer trabajo de escritorio, entonces prefiere hacer traducciones, o redactar comunicados de prensa, etcétera. Esa es una forma de activismo. Hay gente que tiene talentos artísticos, como diseñar o dibujar, y entonces prefiere aportar con diseños para camisetas, para pósters, para pancartas, para páginas web. Entonces, lo importante aquí es que cualquier persona, incluso una persona mayor, digamos, que simplemente se dedica a alimentar animales sin hogar o a rescatar animales en situación de calle, ya está siendo activista. Es lo maravilloso de aquí, que cualquier pequeña acción ayuda a los animales. Es activismo, entonces. Sí. Excelente. Muy relacionado a esto, tú en 2003 fundas Anima Naturalis. ¿Nos quieres comentar un poco acerca de la historia de qué es Anima Naturalis, por qué surge Anima Naturalis? Siempre lo digo y me gusta mucho. Anima Naturalis es una historia de amor, porque la fundamos Francisco Vázquez, que en aquel entonces era mi novio y hoy preside la organización, y yo en Barcelona, que es donde ambos estábamos estudiando, él su máster y yo un doctorado. Y bueno, él se dio cuenta que yo ya era activista en una ONG local, y él, precisamente por ser webmaster, conocía muy bien cómo estaba el mundo de la información en internet, y sabía que lo más importante hasta entonces era PETA, esta gran organización de derechos para los animales, pero pues obviamente está en inglés. Entonces Francisco decidió hacerme un portal para que yo pudiera poner ahí cosas en español acerca de los animales.
esto nos rebasó rápidamente en cuestión de 6 meses de ser simplemente un portal donde había artículos traducidos de otras páginas o de internet sobre el trato de los animales, algo de vegetarianismo, los circos, etcétera. Pues la gente de Latinoamérica empezó a escribirnos para decir, hey, no solamente quiero información, sino que quiero hacer algo en mi propio país sobre la situación de las pieles, las corridas de toros, el rodeo, etcétera. Entonces Francisco y yo nos vimos en la necesidad de desarrollar una metodología que hasta entonces no era familiar para nosotros, ¿no? Como crear una asociación civil primero, ¿no? De ser un portal, pues tener una web más formal y después constituirnos legalmente y tener sedes en otros países. Entonces fue algo que al principio nos rebasó, pero creo que fue una gran oportunidad también para aprender y desarrollar capacidades nuestras, precisamente de crecimiento tanto personal como para la ONG. Sí, sí, por supuesto. Y a partir de ahí, más o menos esa fecha 2003, ¿qué cambios tú has visto que se han hecho principalmente en los países? Bueno, hablando en este caso, ¿no? México, por ejemplo. ¿Qué avances ha habido de esos años hacia acá? Pues, por ejemplo, hay una mayor cultura del vegetarianismo. Antes, decir que eras vegetariano pues era muy extraño, ¿no? Y la gente siempre te ofrecía pescado. Hoy día todavía nos pueden ofrecer pescado o pollo, creyendo que el vegetariano nada más no come carne de mamíferos, pero ya no se asusta la gente cuando le dices que eres vegetariano. El término vegano empieza a meterse en los chefs, en los restaurantes, un poquito más es conocido. En los supermercados, por ejemplo, hay leche de soya, cosa que antes no había. El tema de la adopción es mucho más popular ahora, gracias también a las redes sociales. Se han dado logros impresionantes como circos sin animales o algunos municipios o ciudades declaradas sin corridas de toros. En España en particular, bueno, cada vez más avanza esta lucha contra la tauromaquia. Entonces, sí podría decir que la idea de derechos de los animales no le es tan extraña a la sociedad como era antes, no se confunde tanto como el rescate únicamente de animales de compañía, sino que ya la gente entiende que implica un poco más, como los espectáculos con animales o la vestimenta. Entonces, son avances muy sutiles. En materia de legislación obviamente nos falta todavía mucho, pero sí creo que ya no nos asusta tanto escuchar hablar de derechos para los animales. Excelente. ¿Cómo ves desde esa misma perspectiva México o el mundo en general en 20 años? ¿Qué pasará con este tema de los derechos animales en 20 años? Quiero ser optimista, quiero pensar que los años de las corridas de toros, por ejemplo, están contados. Al menos en España sé que no creo que tengan más de 10 años de vida las corridas de toros. Y creo que es un efecto dominó, que una vez que sean abolidas en algún país, esto se va a seguir, ¿no? Entonces, es lo que veo más evidente. Y los circos con animales. Sí creo que voy a ver también el fin del uso de animales en los circos. El tema del vegetarianismo obviamente es un poco más utópico, en el sentido de que pensar que el mundo va a ser vegetariano es muy complicado, pero sí creo que vamos a llegar a estar un poco más a la par los omnívoros con los vegetarianos, en el sentido de la oferta, de que vayas a un restaurante, por ejemplo, y hay opciones de comida vegetariana o vegana, que en el supermercado puedas encontrar más productos. Creo también por una situación ambiental del estado del planeta, que esta información que ya nos da la FAO, por ejemplo, de lo nocivo que es la ganadería industrial para el cambio climático, va a permear a muchas áreas de la sociedad, y la gente se va a cuestionar su forma de alimentarse, si no por los derechos de los animales, sí por el punto de vista ambiental y de sustentabilidad. Entonces, quiero ser optimista que sí va a haber un cambio de conciencia y sobre todo un cambio legislativo, que es fundamental. Sí, por supuesto. Tú mencionabas algo acerca del veganismo. Para muchas personas aún, como dices, resulta un poco extraño, ¿no? ¿Qué es eso de ser vegano, no? ¿Qué tipo de bicho raro eres? ¿Qué es el veganismo, Leonora? Bueno, el veganismo es una postura ética que comprende la no utilización de animales. Entonces, el vegano no solamente deja de ingerir productos animales y derivados de animales, sino que también lo refleja en, pues, no consumir vestimenta hecha de pieles o pelo de animales. También es el hecho de los productos no probados en animales. Mucha gente consume ciertos shampoos o detergentes o artículos para belleza e higiene personal que no sabe que están probados en animales, ¿no? Los veganos sí lo sabemos, y entonces procuramos comprar estas marcas que no utilizan animales en sus laboratorios. No asistimos a espectáculos que los utilicen, y la idea finalmente es tratar de demostrar que se puede vivir sin la necesidad de explotar a los animales, al menos no de esta forma institucionalizada que hacemos. Sabemos que en algún porcentaje pues no se puede ser 100% vegano, ¿no? Lo platicábamos, pero no es una idea de ser 100% vegano, sino de reducir al mínimo el sufrimiento de los animales, y esa es la apuesta del veganismo. Muy bien, muy interesante. ¿Tú qué consideras que hace todavía falta para que una sociedad
volvemos al caso de México, tenga esta conciencia, ¿no? Vaya forjando más día con día. ¿Qué hace falta en información? México? Siempre hace falta mucha información porque yo creo que la gente que utiliza los animales o que explota indirectamente a los animales no es que sea mala, es que simplemente no lo sabe y lo miramos con nuestra historia personal. Pues yo probablemente no sabía cómo era la pesca industrial antes de hacerme vegetariana, o no sabía que los shampoos o los maquillajes pueden estar probados en los ojos de conejos albinos. Cuando la gente tiene acceso a esta información, puede tomar la opción de decidir: yo no quiero ser parte de un sistema que trata hacia los animales, y buscar alternativas. Y nosotros lo que hacemos mucho en Anima Naturalis es siempre criticar una práctica con animales, pero a la vez dar la opción, dar la alternativa compasiva de: mira, estos productos experimentan con animales, por ejemplo, pero estos no, y esta es la lista de productos y los puedes comprar aquí, porque creemos que la información, repito, es poder, y cuando se la das a la gente, la estás haciendo responsable para que tome una decisión, y en este caso pues son decisiones que salvan vidas. Es como un deber, ¿no? Cuando tú estás informado, compartes eso a las otras personas. Así es, y te gustaría que los demás hicieran lo mismo y que adoptaran esas nuevas prácticas, porque al final yo lo veo como que es una situación de ganar-ganar. Ganan los animales, gana el planeta, gana tu economía, ganas tú en salud, etcétera, ¿no? Sí, sí, correcto. Leonora, para ti los derechos de los animales es la revolución más apremiante de este siglo. ¿Por qué? Porque quizá ya estamos muy acostumbrados a escuchar el tema de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, incluso los derechos de la madre tierra ya nos suenan un poquito más. Y han sido luchas que han llevado muchísimos años. El derecho también de la preferencia sexual, ¿no? Las cuestiones de género, todo esto, ya estamos más acostumbrados y se ha avanzado mucho en esa materia. Al menos, no quiero decir que ya sean problemas que no existan, pero sí hay un reproche a quienes vulneran este tipo de derechos, ¿no? Pero con los animales todavía no sucede así. Con los animales nos parece habitual, como es legal, las prácticas con ellos, su explotación, su traslado, su uso en laboratorios, pues comercializarlos como comida, vestimenta, la gente no se hace este cuestionamiento. Entonces, si ya hemos avanzado tanto otorgando derechos, por ejemplo, indígenas, que no hace mucho pues eran considerados seres sin alma, ¿no? O mujeres que hasta apenas en el siglo XX comenzaron a votar, el tema de los derechos de los niños también, a ser protegidos, a tener una educación, contra el abuso, etcétera. ¿Por qué no damos un paso más y vamos hacia otros seres que hemos tenido muy olvidados a lo largo de nuestra historia? Que son los animales no humanos, que además, pues en cantidad son los seres más explotados de este planeta, ¿no? Si escuchamos estas cifras de que cada año se matan 60,000 millones de animales terrestres para consumo humano, pues ninguna causa ni ninguna lucha humana rebasa estas cifras. Y no se trata de ponerlas a competir, sino simplemente que veamos de si hemos hecho muchos avances en unas causas que también son justas, ¿por qué olvidar o por qué no prestar atención a esta, que es igualmente importante y donde hay un gran número de víctimas, ¿no? Sí, es correcto, muy bien. ¿Cuál es tu mensaje, Leonora, para las personas que están, muchos jóvenes o incluso ya mayores, que comienzan a hacer esta parte de activismo, ¿no? Que empiezan a ser vegetarianos, a hacerse veganos? ¿Qué les dirías tú a ellos? Felicidades, felicidades y gracias, porque ese cambio de hábito es un cambio que refleja no solamente el que la información haya podido penetrar en ti y lograr un cambio interno, sino que tienes un compromiso con el entorno. Vivimos muy acostumbrados a ser egoístas, a preocuparnos solamente por nosotros y lo que vemos a nuestro pequeño alrededor, ¿no? Y el movimiento por los derechos de los animales es más ambicioso porque probablemente nunca verás a todos los animales a los que les has salvado la vida, o quizá no te enteres de las consecuencias que esto tiene a escala mundial. Pero tu decisión personal, tu cambio de hábitos, está salvando vidas. Y a veces nos gustaría que nos agradecieran o nos aplaudieran o viéramos el éxito ahí reflejado. Con los derechos de los animales es un poco más abstracto, ¿no? Pero es una satisfacción interna, personal, muy grande. Entonces, los felicitaría enormemente, les diría que adelante, que no se dejen amedrentar por todavía los que critican y dicen, pero es que no sirve para nada, ¿por qué no te preocupas por los niños o por los ancianos? O en un mundo con tantas guerras, ¿por qué los animales? Porque los animales también importan, porque los animales también están en este planeta y han estado muchos de ellos mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. Entonces, los felicitaría, los animaría a seguir adelante y sobre todo a compartir esta información para que cada vez seamos más los que estamos trabajando por un mundo más justo para todos. Es muy interesante esa propuesta, ese ánimo, ¿no?
¿Alguna cosa más que quieras agregar, Leonora? No, pues quiero agradecer mucho este espacio, esta entrevista, el interés que cada vez más gente joven como tú tiene en estos temas, el que universidades e instituciones del país quieran difundir los derechos de los animales, y los invito a que se informen, a que consulten, por ejemplo, la web de animanaturalis.org o la web de haztevegetariano.com para que se enteren acerca de la realidad de los animales y lo mucho que podemos hacer para salvar sus vidas. Muchas gracias, Leonora. Gracias a ti.